Dios les bendiga, muy buenas tardes. Les felicito por seguir insistiendo en esta formación que vale mucho la pena. Esta materia se llama Introducción a la Teología y agárrense, siéntense bien, hidrátense, porque definitivamente que vamos a ser trastocados, tocados, violentados en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, pero siempre para bien. Les vuelvo a invitar. Necesito que Ruth prenda su cámara, que Ismael prenda su cámara, que todos mis alumnos prendan su cámara. Gracias, Ismael, qué gusto saludarte, qué bueno que estás por aquí, que te esfuerzas. Gracias por esos devocionales también, mi estimado Ismael. No sé si esté por ahí Oti, Oti. ¿Anda por ahí Oti? ¿Sí? Sácala de la cocina, dile que deje los frijoles, que esta clase va a estar más buena, que ya después le ponga el sazón. Muy bien. Esta es nuestra clase de introducción a la teología. ¡Wow! Me invitaron a un bachillerato teológico, pasé por un curso propedéutico, ya llevé una serie de materias y todavía no me acercaba a la teología. ¿Qué es la teología? Primera clase, quiero compartirles nuestro temario. Vamos a hablar de la revelación a la teología, que es la teología, quién es Dios, que es el objeto de la teología, los presupuestos de la teología, la fe, la razón humana, el lenguaje religioso, la realidad, ¿sí? Y pasaremos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la teología? ¿Qué es el método teológico? ¿Qué es esto de filosofía teológica? Y por supuesto, ¿en qué se apoya la teología? ¿En qué otras disciplinas, ciencias se apoya la teología? Precisamente para hacer teología. De manera que nos espera un desafiante curso introductorio. Yo quiero que Keila, Johanna, Teruel nos comente cuando escucha la palabra teología, ¿qué viene a su mente? Porque en la iglesia evangélica no les gusta escuchar la palabra teología. Es una palabra eh, eh, a veces satanizada. A veces ha sido una palabra o una ciencia mal interpretada. Te escuchamos, Keira. Sí, pastor. Bueno, cuando dicen teología, ¿verdad? Como usted mismo lo dice, yo siempre he pensado, ¿verdad? Que, bueno, o me lo han inculcado de esa manera, ¿verdad? De que es algo malo, es algo, como usted dice, de que va en contra incluso de los principios, ¿verdad? Cristianos y cosas así. Pero fíjese que ahorita, ¿verdad? En los minutos que estábamos esperando, yo estaba investigando, me sorprendí porque yo digo, ¿cómo es posible que en las iglesias hagan esto? Y dice que es que habla de Dios, o sea, que se centra en como ir más a profundidad, ¿verdad? En este tema. Y yo quedaba, o sea, está interesante, pues, ¿verdad? Ver, como usted decía, más allá, ¿verdad? Y espero realmente, pastor, aprender mucho porque según veo, ¿verdad? A veces estamos erróneos y no nos damos el chance de investigar o de, o de ir más allá, ¿verdad? ¿Qué realmente significa cada cosa? Muy bien. En la historia de la iglesia protestante, por muchas décadas, en América Latina en especial, se ha hecho una propaganda en contra de la teología. Y se ha educado de generación en generación de que la iglesia no necesita teología. Y dos, que la teología te separa de Dios y que además la teología es del diablo. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirles y quiero pedirles a todos que abramos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Y para ello yo le voy a pedir a Ruth que haga una oración para empezar nuestra clase. Perdón, mi bebé. Pero oramos porque concuerdo en lo que está diciendo. A veces es complicado, pero yo sé que esto también nos puede ayudar y nos va a ayudar precisamente a entender y todavía conocer muchísimo más a Dios.
Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos has sustentado, Padre, y porque nos sigues dando la oportunidad, Padre, de alabarte, de bendecirte y sobre todo de prepararnos para servirte mejor. Gracias, Señor, te doy por la disposición, por el corazón de nuestro hermano Itamar, que nos enseña, Señor, que ha puesto todos los medios, Padre Celestial, para poder enseñar y compartir lo que tú has dado. Gracias por la disposición de mis compañeros, Señor, que se han levantado, Padre, y que quieren aprender más. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que en ti todo tiene un propósito. Yo te pido que tú nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos, Señor, hablar y comprender cada día más lo que tú quieres para nosotros. Quédate con nosotros en esta clase, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Débora, necesito que prendas tu cámara, por favor. Estamos entonces abriéndonos a esta temática que es la teología. Tenemos paradigmas, tenemos una predisposición y una tradición adversa. El protestantismo evangélico latinoamericano, en especial en el mundo pentecostés, se nos ha enseñado no a la filosofía, no a la teología. Se nos ha enseñado que cuidado con esas filosofías humanas y se nos ha dicho que la teología nos va a separar de la verdad. Y en parte tienen razón. La teología, no hay una sola teología, hay teologías. Ojo, no hay una sola teología, hay teologías. La teología es una ciencia, es una derivada, es una hija de la filosofía. La razón del creyente, iluminada por la fe. Palabras importantes, por favor. Fe. Vayan escribiendo palabras importantes que se van a convertir en un glosario para nuestra materia. Voy a generar un chat, ¿sí? Un foro, y en ese foro vamos a subir palabras, ¿sí? Importantes para ampliar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento acerca de la teología. Palabra clave, fe. La razón del creyente, iluminado por la fe, trata de comprender mejor los misterios revelados por Dios y exponerlos de manera sistemática y ordenada para basarnos en la Sagrada Escritura, ojo, y en la tradición de nuestra iglesia. La teología va a proponer, va a presuponer la fe, que no es un mero ejercicio de la curiosidad intelectual, sino que se trata de esta ciencia de salvación. ¡Wow! Un sinónimo de teología. ¿Qué es la teología? La ciencia de la salvación. Excelente, porque debe ayudar al hombre a conseguir el propósito eterno de Dios, la vida eterna. Entonces, he dicho que no hay una sola teología. La palabra teología, apunten por favor, apunten. La palabra teología literalmente significa estudio de Dios. Pero no es como la biología, no es como la química, como la física, como la misma medicina, de forma pragmática, meter al laboratorio a el objeto de estudio. Ojo, Julia, Dios no es objeto de estudio. Pragmáticamente, la teología no estudia a Dios. Dios no puede ser llevado al laboratorio, Joana. No puede secuestrar la presencia de Dios y decir, Keila, aquí nada más está Dios. Ojo, palabras de muchas iglesias. En las demás no está Dios. Aquí solamente hay verdad, en las demás hay pura mentira. Voy a pensar en el movimiento donde Ruth pertenece y decir solamente la iglesia pentecostés es la iglesia verdadera. Estamos hablando de pensamientos, de posiciones y posturas teológicamente de muchas iglesias. Pero hoy, fíjense nada más, la doctrina humana, ¡fum!, cierra la mente. Ojo, aquí está. Joana, márcale a tu hermana, dile, la clase está buenísima, hermana, métete, por favor. Ojo,
La doctrina humana, Ismael, cierra la mente. La teología abre ¿qué? Abre la mente. Amén. ¿Sí? La doctrina humana es estrecha y elitista, es cerrada, es cuadrada, rígida, pero la teología te abre la mente. Y eso es lo que pretendemos en esta capacitación, que abramos nuestra mente desde la perspectiva teológica, bíblica. He dicho que hay muchas teologías, no es una sola teología. Para empezar, la teología es según quien la derive. Ejemplo, hay teología católica, pero también hay teología protestante. Y si hay teología protestante, entonces hay teología hebrea o del mundo judío. Y si hay teología judía, entonces hay una teología hinduista. Y si hay teología hinduista, hay teología budista. Y si hay teología budista, hay shintoísta, hay una teología musulmana. Y entonces nos encontramos con una diversidad ¿de qué? ¿De qué? Una gran diversidad de teologías. Saludamos al acompañante que está con Joana Rodríguez. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Por favor, preséntese. Si quieres prender el micrófono, Joana. Mucho gusto, me llamo Franklin Rosario, soy el esposo de Joana. Dios lo bendiga. Lo felicito por darle esta oportunidad, este apoyo a su esposa. Seguramente nos ha escuchado en algún otro momento. Estamos empezando a ver. Todas las clases las oigo al lado. Mira, ahí está la cámara. Eso pasa en todas las familias. Me dicen, ya lo había escuchado, pastor. Qué bueno, qué gusto saludarle. Usted es Amén, bienvenido a gracias. nuestra clase. Usted es bienvenido Igualmente. como oyente a nuestra clase. Que tenga bonito día. Entonces estamos Igualmente. diciendo, amén, que hay una diversidad de ¿qué? De teologías. No es una sola teología. La teología no es compacta. Hay una diversidad de ¿qué? De teologías. En esta facultad, nuestra prioridad se llama teología bíblica. Ah, caray. A ver, pastor, usted mencionó por religiones, pero el estudio de todas estas se llama teología de la religión. Ah, pero, y usted ya mencionó teología bíblica. Estamos hablando de clasificación de teologías. Entonces, la teología bíblica está basada en la inspiración de la palabra, en la escritura. Por eso, nuestra religión es judeocristiana, porque retomamos el Antiguo Testamento del mundo judío y tomamos el Nuevo Testamento del mundo cristiano. Entonces, hacemos una gran referencia a los 66 libros hablando concretamente del mundo protestante y nuestra principal materia de estudio se llama la palabra de Dios. Regreso al concepto de teología. La teología no estudia a Dios, estudia la fe. A ver si puedo yo aquí anotar. A ver, estudia la fe. Estudia la revelación de Dios. Claro que estudia la iglesia. Claro que en su principal carnita se llama la Sagrada Escritura. Claro que nos interesa la salvación del hombre. Claro que nos interesa el destino del hombre. Claro que si hablamos de teologías, una de ellas es la teología sistemática. Aquí está. ¿Sí? Hablamos de todos estos elementos interesantes para nuestra formación como ministros competentes. Hoy, en este mundo tan complejo, la teología toma mucho, mucho sentido. ¿Sí? Me retiro y regreso para borrar y seguimos adelante. ¿Qué es la teología? La teología es el estudio de Dios. Sí, claro, pero Dios no es el fin de estudio. Más bien la revelación de Dios, Joana. La revelación de Dios. En la teología hay un perfil para estudiar. Yo les he insistido.
¿Quiénes deben estudiar teología? Gente nacida de nuevo, con una vida de novedad, transformados en su interior con un fruto digno manifiesto, que sean maduros en la fe con una mente abierta, con una humildad, que sean automotivados a querer conocer más de Dios, que sirvan en su iglesia, que estén en sujeción y que tengan un conocimiento bíblico. Si te está faltando algo, haz lo necesario para cubrir este perfil por sanidad, porque cuando la gente no es nacida de nuevo, no toma sentido espiritual esta enseñanza, sino se envanece. Si esta persona no tiene fruto, esta persona se hace mañosa y no cambia. Solamente se justifica a través de la teología. Y el no tener una mente abierta va a hacer que la persona se ensoberbezca, se haga más altanera y utilice el conocimiento para derribar, para humillar y para destruir, pero el conocimiento teológico no es para esto, es para edificar, para redarguir, para transformar, para cambiar. Y qué importante es que esta persona sea guiada espiritualmente, tenga una cobertura espiritual y que tenga un conocimiento bíblico. Muy bien. Así que la teología, teo es Dios, estudio de Dios. ¿Un estudio de Dios es la pregunta? No, es cómo se revela Dios. Lo que nos interesa es la fe humana. Lo que nos interesa es la manifestación religiosa. Lo que nos interesa es en qué cree y por qué cree. La teología es una ciencia y es una ciencia filosófica. Por eso estudiamos introducción a la filosofía, no para molestar a nadie. Es para tener una referencia y entender el bagaje teológico porque tiene una gran influencia filosófica, porque siendo estrictos, la teología es una filosofía de Dios. Apunten, la teología es una filosofía de Dios. ¿Sí? Creo que Keila anda tomándole foto a todas mis láminas, ¿verdad, Keila? Ya te vi, ya te vi. Eso está perfecto. Así que, siguiendo adelante en nuestra exposición, la teología no es algo extraño, es algo concreto. No es algo etéreo, es algo objetivo. Es un discurso, ojo, la teología es un discurso porque es una reflexión de la divinidad. Oh, estoy entendiendo otro concepto de qué es teología. Una reflexión de la divinidad, pero no de con D minúscula. Estamos hablando del Dios verdadero. Me refiero al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me refiero al Dios del universo. Me refiero al Dios que es eterno, como dicen los masones, al arquitecto del universo. Me refiero al Dios que es vida y que es espíritu. No me refiero a las divinidades con D minúscula. Me refiero al Dios del que nos habla Jesús, al Padre Celestial, el que habló de los profetas, el Todopoderoso, el que hablaron los reyes, a los que se dirigieron los jueces. ¿Sí? Estamos hablando del Dios de la Escritura. Entonces, la teología es el estudio de la revelación de Dios. Y miren, hice lo mismo que hacen los judíos. No le puse la O porque hablamos del Dios que es innombrable, como lo hemos aprendido en nuestro taller de hebreo. ¿Sí? No es el Dios, no, es el Dios innombrable que es santo, el cual toda su revelación y toda su expresión no cabe en la mente humana. ¿Sí? Es el estudio de la revelación de la divinidad en la historia de la humanidad. Estamos dando destellos sumamente importantes y estamos ampliando nuestro espectro tan estrecho de la literalidad de teología. Es más allá. Nuestros pastores y los pastores de nuestros pastores no entraron en estas capacitaciones, entraron en un estudio bíblico, porque muchos de nuestros pastores nada más sabían leer. Los pastores de nuestros pastores solamente estudiaron primero de primaria o nada más básicos sabían leer y escribir. La mayoría de los pastores de América Latina
han llevado el peso, precisamente un peso muy fuerte de esta parte de cultura y de educación. Pero ahora estamos en otros tiempos y damos gracias a Dios por este privilegio de tener acceso a la teología, que en otros momentos no la tuvieron porque los líderes no tenían la capacidad de discernimiento y de entender que la teología no es mala, es buena. Que la teología simplemente es una herramienta para entender y para hacer un trabajo de manera elevada. ¿Sí? La teología es intelectual, pero la teología no me debo de quedar en un intelectual, sino pasar a una transformación y a una practicidad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Hasta ahorita, ¿se les hace atractivo, interesante este universo de la teología? Muy interesante, pastor. Ok. Entonces, siguiendo en contestar esta pregunta, de manera muy concreta, es el estudio de la fe. Es el estudio de las manifestaciones de la divinidad. Es entender la religiosidad humana, sus símbolos, sus tradiciones, sus costumbres, estas costumbres religiosas, porque el ser humano es un ser religioso de forma antropológica, de forma natural, en forma individual e incluso de manera colectiva. ¿Sí? El ser humano es un ser simbólico, diría un filósofo antropológico. El ser humano es un ser religioso que tiene la capacidad de creer, que tiene la capacidad de evocar, que tiene la capacidad de abrir su entendimiento y de creer en la divinidad. Oigan, esto nos hace seres muy especiales. Tener esta capacidad de creer en Dios. Oigan, le han dado gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque me has dado la capacidad de creer en ti. Señor, gracias por tu existencia y gracias porque me has creado para conocerte a ti. ¡Wow! Esto es muy teológico. Gracias porque me has abierto el entendimiento. Oye, ¿le has dicho a Dios gracias porque estoy en la facultad de teología Urim y Tumim? Gracias porque he creído en tu llamado. Gracias porque has hecho y has provisto lo necesario para que yo siga aquí. Ojo, ojo. Estamos hablando no de una casualidad, sino de un asunto, de un propósito de Dios. Y estamos hablando de la existencia del Creador. Estamos hablando de la existencia de Dios. ¿Por qué me llegó la invitación? ¿Por qué vi la propuesta del bachillerato teológico? ¿Por qué alguien me recomendó? ¿Por qué alguien me dijo? No fue el hombre, sino fue la invitación del cielo. ¿Para qué? Para llevarte a un nivel más elevado, para capacitarte y servir con excelencia al Dios de la gloria. Así que la teología va a visitar a la filosofía. Ya vieron la introducción a la filosofía y entendimos que la filosofía es amor a la sabiduría, pero también entendimos que es más allá de amar la sabiduría, sino de reflexionar, de cuestionar y de no tomar por asentado lo que se dice y lo que se hace. Fíjense nada más. Si hemos dicho que la filosofía es el amor a la filosofía y que la filosofía y en sus grandes eras nos vamos a encontrar con estas etapas, ¿no? Entendimos la teología
que es una ciencia filosófica, en la filosofía antigua. Después pasamos a la época medieval, una gran era. Entonces, como que hay una idea idéntica en la historia universal. ¿Se acuerdan de su clase de historia universal? Su introducción a la filosofía. Y ahora, en estos mismos 4 rubros, está también la era teológica o las etapas teológicas. En la filosofía antigua está el canon judía y la formación judía o judío y la formación de la Biblia. En la filosofía medieval está el nacimiento de la teología. En la filosofía moderna entendemos el cisma, la división, la fragmentación de la Iglesia católica o del mundo católico o el mundo cristiano de su época. Estos grandes cismas, ha habido 3 grandes cismas en la Iglesia católica. Número 1, la separación de la Iglesia griega ortodoxa con la Iglesia católica. Número 2, la separación del mundo protestante. Y 3, la separación de la Iglesia anglicana de la Gran Bretaña, que vino a cimbrar al mundo católico. Por eso es importante entender en las etapas filosóficas cómo influyeron en la etapa teológica y cómo la etapa teológica trastoca al mundo filosófico, y todo esto es historia. En el mundo filosófico contemporáneo vemos algo muy importante en la teología: el nacimiento de ramas del cristianismo, como las 5 iglesias históricas, y luego en el siguiente siglo, ¿no? El mundo pentecostal, ahora en esta era del siglo anterior y de principios de este siglo, el mundo neopentecostal, y cómo en sus tiempos ha habido estas fragmentaciones y que han nacido a lo que la teología de la religión llama sectas. Entonces, ¿cuáles son las 5 ramas del cristianismo o las 5 iglesias históricas? ¿Quién me quiere decir? Para eso hemos estudiado el libro de los Hechos, vamos a estudiar, ya estudiamos la historia de la iglesia y nos fundamentamos con la formación de la Biblia. Y van a llevar otras materias que nos van a ayudar a entender las 5 iglesias históricas: la luterana, la anglicana, las calvinistas, que son metodista, la bautista y antes la presbiteriana. Repito, las 5 iglesias históricas. A ver, Ruth, ¿cuál es la primera? Débora. Adelante, Ruth. ¿La luterana dijo? La primera es la luterana. La primera iglesia histórica es la luterana porque fue el cisma y el nacimiento del protestantismo. Excelente, Ruth. Débora, la siguiente iglesia que se separa de la iglesia católica: Carlos VIII le declara la guerra al Papa y le dice: adiós, la iglesia de Inglaterra, de la Gran Bretaña, ya no es católica, ahora será anglicana. Anglicana. La anglicana. Y por el movimiento calvinista de este gran teólogo, que por cierto fue católico como Lutero y pasó al mundo protestante, Joana, nace la iglesia metodista, presbiteriana y bautista. Bautista. Así es, Joana. Congregacionista también. La congregacionista es la que pasa, esta iglesia es la iglesia, las 5 iglesias de la Gran Bretaña que conquistan o que forman las 13 colonias norteamericanas, se van entre los barcos, entre los pobladores, y se propagan las 5 iglesias en la nación norteamericana, en estas 13 colonias que van a formar a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y allá ya no se llama, más adelante ya no se va a llamar anglicana, sino se va a llamar congregacionista, ¿sí? Que es una iglesia al estilo norteamericano. Pero vamos a, esa ya es teología de la religión.
Vamos a seguir en nuestra clase. Por favor, no apaguen sus cámaras. Entonces, en esta visión de teología y filosofía, como lo hemos mencionado, ¿sí? Esta relación no pertenece a dos mundos incomunicables, separados, divorciados, en ese gran abismo que a veces nos han vendido. Si estudias filosofía vas a perder tu salvación, ya no vas a creer en Dios y además de eso, le vas a dar cavidad a esos demonios en tu mente y tu vida. No es cierto. Nos han hecho creer eso porque no ha habido conocimiento y no ha habido la capacidad ni el perfil para que muchos ministros entren en estas profundidades. Eso fue lo que sucedió en el siglo pasado. Aunque la primera sea religiosa, o sea, la teología, la segunda tal vez sea profana o secular. Entonces, la teología es una filosofía de Dios. Y la teología, escuchen, me gusta mucho esto. La teología es la ciencia de lo sagrado. Es la ciencia de lo sagrado. Así que parece ser que está empezándose a abrir mi visión de lo que es la teología y no es lo que me habían dicho. No te metas ahí, ¿eh? No te metas ahí porque vas a dejar de creer en Dios. A ver, nuestros ministros se convirtieron, sintieron el llamado y los aventaron. ¡Pum! A abrir una iglesia, a ser misioneros, muchos de ellos con un gran ímpetu, pero también con una gran unción y un gran poder del Espíritu Santo. Muchos de ellos se ponían a orar, a ayunar y a estudiar y Dios los usaba y muchos de ellos se convirtieron en grandes maestros de la palabra, pero nunca estuvieron en un instituto bíblico. Dirigidos a campesinos, dirigidos a obreros, dirigidos a la clase baja de nuestra América Latina, y ahí permeó el pentecostalismo. Ojo, las iglesias tradicionales, las iglesias históricas, ellos crearon sus propios institutos bíblicos y empezaron a formar a sus pastores. Pero la relevancia de esto es que toda su enseñanza y toda su formación estaba permeada de su propia doctrina. Por lo tanto, si Julia Faustina Guzmán Mendoza es bautista, no puede entrar al Instituto de Débora porque ella es metodista. Y entonces Joana, que es presbiteriana, estoy dando ejemplos, no se espanten, ella no podía comulgar con ellas dos porque su instituto es presbiteriano. Y como Keila nació en una iglesia pentecostés y Ruth Cruz en una iglesia neopentecostal, las doctrinas a veces se hacen abismales y la formación de esos institutos tiene un propósito de exacerbar, de elevar la doctrina particular, pero jamás la teología y nunca la teología bíblica. ¿Sí? Así que estamos hablando de que los pastores no se formaron en el siglo pasado, sino que la necesidad los fue llevando. En las últimas 3 décadas ha habido un gran interés en formarse y en ser capacitado, bíblica y teológicamente. A veces creemos que alguien que habla de Biblia ya me habla de teología. ¿Y qué creen? No, aunque existe la teología bíblica, alguien puede ser biblista, pero no teólogo. Alguien puede ser teólogo, pero no creer en la Biblia. Ah, caray, ¿eso cómo? O sea, como hay muchas teologías, dentro de la teología hay una parte que se llama ateísmo. Y también lo estudia la teología. ¿Y qué creen? Hay muchos teólogos de universidad, de maestría y hasta de doctorado que son teólogos y hacen unos discursos impresionantes. ¿Y qué crees, Keila? No creen en Dios. ¿Cómo? Por eso nosotros sí creemos en Dios. Por eso es importante que el teólogo tenga una experiencia con la divinidad, que tenga una experiencia con el Espíritu Santo, que tenga una comunión con Dios a través de la palabra, que el teólogo sea una persona de fe, porque la teología secular, la teología filosófica,
no es garantía. Ojo, hay teologías que rapan, que cortan y que mutilan la fe de muchos. Pero si Débora no está bien fundamentada en la palabra, en la verdad y en la vida que es Cristo Jesús, cuando ella entre a estas teologías, ¡pum!, lo primero que van a hacer es raparla. Y al rato, Débora va a venir descalabrada y va a venir llorando y decir, pastor, ya no creo en nada. Ojo, los sacerdotes católicos primero los dejan que estudien una carrera. Ruth, ¿qué estudiaste? ¿Psicología o comunicación o pedagogía? Pedagogía. Pedagogía. La vamos a dejar que vaya pedagogía. Y Giovanna que estudie contaduría. Y Julia que estudie psicología. Y Keila que estudie mecatrónica. Y Débora que ya estudió contaduría, administración y una sistemas. Adelante, vayan. Nos vemos dentro de 5 años y regresa. Y entonces ahora estudian filosofía. Y luego los sacerdotes católicos o los que se van a formar estudian teología. ¿Y qué creen? Lo último que estudian, ¿qué creen? Es la Biblia. Y cuando llegan a la Biblia, no creen en nada. Les vuelvo a repetir, yo he conocido sacerdotes católicos, estudiantes de maestría y de doctorado en teología, ¿y qué creen? Y sacerdotes no creen en Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Nuestra estrategia es diferente. Primero, encuéntrate con Jesús. Encuéntrate en el pozo con Jesús. Encuéntrate en los milagros de los peces y de los panes. Encuéntrate con Jesús el sanador. Encuéntrate. Primero, sé un discípulo de Cristo. Siéntate a los pies del maestro. Después de discipularte, ¿verdad? Empieza a servir en tu iglesia. Ahora sí, estudia Biblia. Ven para acá, formarte al ministerio porque tienes un llamado. Después de estudiar teología, puedes estudiar filosofía si es que Dios lo permite y Dios lo quiere para tu vida. Pero cuando tú llegues allá, tú estás bien fundamentado en la palabra y en la verdad. Yo quiero contarles mi testimonio. Cuando yo empecé a estudiar teología, me dividieron mi iglesia. Me raparon mi iglesia. Porque empezaron algunos líderes a decir, el pastor está con católicos, está enseñando otras doctrinas que no son de Dios. Mi familia, pastores ministros, me dejaron de hablar. Por parte de mi esposa, que también tiene muchos familiares ministros, nos empezaron a ver como apestados. Perdimos a muchas amistades, perdimos a mucha iglesia, perdimos a muchos compañeros ministros y me empezaron a mirar como un ser detestable. ¿Saben por qué? Por estudiar teología. Me llamó un primo hermano al que yo aprecio mucho y respeto, pero que no apruebo su punto de vista. Me dijo, ya hice un estudio. Todos los ministros que se han relacionado con la teología pierden su salvación. Se extravían y terminan enloquecidos. Ah, caray, no me digas. Le dije, ¿cómo? Ya he visto que todos los que han ido al Vaticano se pierden de la sana doctrina. Ay, dije, esto es muy absurdo, pero también es muy fuerte. Y después me dijo, ya después de que me aventó su discurso, me dijo, oye, por cierto, ¿qué es teología? No que habías hecho un estudio de la teología. ¿Cómo? ¿Me preguntas a mí eso? Tú que te dices que estudiaste y que saliste de tu instituto bíblico y que fuiste unos veranos y que no sé qué, y no sabes qué es la teología. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Muchas veces se habla de algo que no se conoce. Como pastor, he sido despreciado, menospreciado, etiquetado por estudiar teología, por haber estudiado teología. Pero nadie sabe que cuando Dios llama, Dios capacita. Y que cuando Dios invita, Él paga. Haciendo alusión a la apertura del monedero de Julia,
Dios tocó el corazón de una familia coreana en México y les habló en coreano. Le diría al pastor que aprecio mucho y lo quiero mucho y lo respeto, al pastor Francisco. Desde su clase, Dios solamente habla en hebreo. Y en la teología, Dios le habla a quien él quiere. ¿Sí? Pues les habló en coreano y le dijo a ese matrimonio, beca a un pastor mexicano que quiere estudiar maestría en teología. Un pastor que yo lo voy a usar para evangelizar a México. Un pastor que no tiene la capacidad económica, pero que él anhela estudiar teología en maestría. Ese pastor fui yo. Ellos le dijeron a una alumna, a una mujer bilingüe coreana, que buscara un pastor con ese perfil. A mí me prometieron en esta universidad una beca, Ruth, para estudiar teología, pero cuando se dan cuenta que soy pastor evangélico, primero que soy protestante y después que soy pastor, me quitaron la beca. Y no tenía yo la capacidad económica porque es la Universidad Iberoamericana. Entonces, es una universidad jesuita y a nivel mundial tiene una red internacional de universidades. Entonces, me despedí de mis maestros y les dije que no tenía la capacidad para pagar la universidad y que yo me retiraba. Y en esa clase le tocó a un católico lasallista hablar del pentecostalismo y bueno, nos puso como lazos de cochino y el maestro nada más se le quedaba viendo y estaba con los brazos cruzados y con su mentón tomado de la mano. Y le dijo, ¿ya acabaste? Entre nosotros hay un protestante, ahora que él defienda su punto de vista. Y entonces hablé con denuedo, hablé con autoridad, hablé con fundamento. Y el lasallista tuvo que cerrar la boca. Al final la coreana me dice, la hermana Kim, me dice, ¿tú eres cristiano evangélico? Sí, pero con un español muy mocho. Le dije, sí. ¿Tú sé el líder de tu iglesia? Y le dije, sí. Tengo 2 meses buscándote. Le dije, ¿a mí? Dame tu cuenta de cheques. Eso ya suena así como que, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No? El lunes te van a depositar tu beca. Dios le habló al matrimonio que estaba en la Embajada de Corea en México y les dijo en coreano, beca a un pastor mexicano. Y ese pastor eres tú. Estaba yo en un muro, lo abracé al muro y me puse a llorar. Y dije, Dios mío, no es un capricho mío. Dios mío, no es vanagloria mía, es plan tuyo que yo estudie teología. Porque cuando tú invitas, tú pagas. Me puse a llorar y después me puse a gritar, decir, gloria a Dios. Fui a dar a la iglesia coreana en México, en la colonia Roma. Me presenté con la hermana. Oró por mí. Le dije que yo era la persona que iba a recibir la beca. Ella no habló nunca español, me traducía. Hizo esta oración. Señor, yo te pido que le des sabiduría al pastor de México. Que le abras el entendimiento para entender la teología. Y que tú lo uses. Que tú lo uses para llevar el evangelio a México y a donde tú quieras. Señor, mi esposo y yo estamos obedeciendo a tus instrucciones. Hermanos, me quedé, yo fui becado en la licenciatura por mi iglesia y ahora estaba siendo becado por una familia cristiana con recursos santos, con recursos del cielo. ¿Me entienden por qué estoy tan apasionado en este proyecto? ¿Me entienden por qué estoy tan sensible a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? Estoy hablando de que Dios quiere
que nosotros seamos preparados para un fin muy específico. Es necesario diferenciar la razón y la fe. La filosofía es la razón, la teología es la fe. Entre la filosofía y la teología hay similitudes, pero también hay diferencias. No impide la existencia, estoy leyendo el segundo punto, no impide la existencia de elementos horizontales comunes que exigen no solo el reconocimiento mutuo con caminos hacia la realidad, sino también una mutua implicación, porque la teología va a usar las herramientas de la filosofía. La filosofía es razón, pero la teología es fe. Apunten este principio. La teología nunca elimina la razón. Me gusta este texto bíblico. A ver si Ruth me ayuda a recordarlo. Dice su palabra que le alabemos con entendimiento. ¡Ay! Pero también dice que le alabemos con el corazón. O sea, la Biblia, desde la visión teológica judía o hebrea, hace mucha alusión al entendimiento y la razón. ¿Sí o no? Es decir, la fe no elimina la razón. Y muchos creen, ay, Débora, ¿cómo? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo todos los sábados si ya eres esto, esto y esto? Y ahora sales con que estudias teología. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿No? Nuestros adversarios, nuestros críticos. Entonces, principio importante, la teología no elimina la razón. Así que aún mi mente, aún mi razonamiento, aún mis pensamientos están permeados por la fe. ¿En dónde vino tu convicción? ¿Y dónde vino tu arrepentimiento? ¿En tus emociones? ¿En tu razón? ¿En tu mente? ¿En tus sentimientos? ¿En dónde vino la convicción de que solamente Cristo salva? Jessica, prende tu cámara, quiero saludarte, Jessica. ¿En dónde permeó la convicción? El redarguir a un arrepentimiento. Bienvenida, Jessica, qué bueno que estás con nosotros. Está una clase deliciosa, deliciosa, deliciosa. Ruth, ¿en dónde fuiste convencida de pecado y de error? Pues digo, no sé, creo que cuando yo era adolescente, pues sí, yo traía ahí pues sí, algunos traumas de la infancia ahí cargando. Y creo que la primera vez que experimenté a Dios fue precisamente en eso, ¿no? Que le dije, Señor, si tú eres real, ayúdame porque yo no sé cómo. Y después, tristemente, cuando entré a la escuela, pues sí viene un periodo como que de rebeldía, ¿no? A la universidad prácticamente, ¿no? Proceso entre prepa y universidad, sí tengo un proceso ahí de rebeldía. Sin embargo, cuando veo las exposiciones, tenía yo un profesor que es psicoanalista y nos explicaba acerca de Freud y sus posturas respecto a la religión. Y yo veía, pues es que sí, pero se nota que no ha experimentado para nada a Dios, porque Dios no es nada de lo que me está diciendo. Sí, entiendo esa parte de las posturas y lo que podemos ver o no, pero creo que precisamente ese conocimiento es el que nos lleva a volver con más amor y decir, pues es que Dios es real y hay tantas y tantas y tantas cosas que lo prueban que de verdad Dios es bueno porque tiene misericordia de uno. Gracias por ese testimonio. Dios taladra la voluntad, redarguye la razón, trastoca la mente y los pensamientos. Por eso, Jessica, la fe no elimina la razón. Acércate a Dios con entendimiento de quién es Él. Por eso muchas veces nos dicen, pero qué ignorante eres como ser humano. ¿Cómo pierdes el tiempo los domingos ir a adorar algo que ni ves?
¿Sí o no? Una de mis hermanas, a la que yo amo mucho, que ha cambiado su pensamiento, un día me dijo, hermano, ¿por qué siendo un hombre tan preparado pierdes el tiempo en estar atendiendo a tanta gente? Que debes estar atendiendo a tu hijo y a tu esposa. En esa época nada más tenía a mi hijo el mayor, Gerson. Hermano, ¿por qué siendo tan preparado deberías estar haciendo dinero y negocios? O sea, pierdes el tiempo en tantas clases. O sea, qué absurdo. Y le dije a mi hermana, no lo entiendes porque no has abierto tu mente a la existencia de Dios en tu corazón y en tu ser. Oigan, ¿tiene sentido que estudiemos teología? La fe supera la razón, pero no la elimina. Entra en el mundo de los misterios sobrenaturales, que es un mundo invisible donde la razón, que por su propia naturaleza busca evidencia, no puede penetrar por sí sola. La razón creyente sabe, sin embargo, que aceptar los misterios cristianos no es absurdo. Sabe también que puede investigarlos con respecto y descubrir de ellos horizontes de racionalidad que no sospechaba. Y estamos hablando desde una visión cristiana. La teología tiene un límite y muchos creemos que la teología no tiene límite, porque cuando la filosofía no puede explicar la fenomenología, entonces se echa para atrás y le dice, adelante teología, a través de la fe tú explícalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la filosofía, la teología es una derivada, es una hija. Yo lo he dicho, si me dicen que es la filosofía, es una gran matriz que dio a luz muchas ciencias. Y entre ellas, su hija primogénita es la teología. Las herramientas de la filosofía las desempolva la teología, las retoma y las hace suyas a través de la teología luterana o del mundo protestante. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos siendo cautivados por esta clase? ¿Estamos entendiendo? Perfecto. Así que, ¿qué hay afinidad entre la fe y la razón? Entre la teología y la filosofía. Pues vamos a hacer una advertencia. El hecho de que ambas investigan, que desde sus perspectivas, desde sus visiones, desde lo que llamamos su cosmovisión, ¿sí? Que son diversas. El sentido último de las cosas, tanto de la teología como la filosofía, en que ambas proceden también de manera ordenada, sistemática y científica, porque hacen investigación. La filosofía no era en la antigüedad una simple profesión intelectual o docente, sino un auténtico modo de vivir, en el cual el filósofo trataba de explicar la existencia, la conducta a través de principios éticos. Pero el teólogo, como todo cristiano, reflexiona algo sobre su fe. Busca, en cuanto al creyente, la máxima coherencia entre lo que profesa y lo que hace. O sea, el teólogo debe tener concordancia entre sus dichos y sus hechos. Ese es un verdadero teólogo. El otro es un impostor. Porque creemos que por saber mucho, tener mucho conocimiento, pero su vida no expresa nada. Qué triste es ver ese tipo de vidas, ¿no cree? Pero el verdadero teólogo no solamente lo conoce, sino también lo vive. Yo no sé, Faustina, qué está haciendo. ¿Está haciendo quesadillas? ¿Está haciendo tacos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué andas haciendo, Faustina? Estaba preparando un café, pastor. Que sean dos, por favor, sin azúcar, si es tan amable. Y un frappé para mis hermanitas Jessica, que se está derritiendo allá en Dominicana, Con, por favor. con vainilla y chocolate.
Así austero para mí. No sé si Ruth quiera con chispitas de chocolate y Débora con una galleta, por ahí. Ok. Ojo, ¿cuál es la materia prima de la teología? ¿Quién me ayuda a leer estas dos palabras? Revelación, verdad. ¿Y dónde está la revelación para nosotros los evangélicos? ¿Dónde está la revelación? ¿No se oye fuerte? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, la materia prima es la revelación. Ojo, creemos que es Dios. Eso es muy soberbio. Eso es muy orgulloso. No puedo estudiar la divinidad, pero puedo estudiar, ojo, su revelación. Y eso es lo que a mí me interesa. Pero algo más sublime para nosotros los evangélicos, la verdad máxima. ¿En dónde está la fuente? En la Biblia. Y cuando yo cruzo esta, a ver, vamos a ver, cuando yo cruzo esto, la teología con la escritura, ¿cómo se llama? Teología bíblica. Y es lo que en esta facultad enseñamos. No enseñamos teología filosófica, entendemos otras religiones como cultura para evangelizar, pero no nos interesa otra cosa, nada más la teología bíblica. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Entonces, es una teología bíblica. Perfecto. Escuchen muy bien. Ustedes van a hacer 4 ensayos. 4 ensayos y esa es la suma de los 4 ensayos es la calificación de esta materia. Vamos a tener un foro donde vamos a ir subiendo palabras que a ustedes les llame la atención y todos van a participar en este foro para subir palabras que nos llaman la atención en esta materia. Y número 4, tenemos 5 minutos de apertura en cada clase y Ruth y Keila, a ver, 1, 2, 3, nada más Ruth. Ruth, la próxima clase, los primeros 5 minutos, nos va a dar un resumen de lo que hablamos el día de hoy. A cada uno le va a tocar en cada una de las clases. Ruth, la próxima clase, 5 minutos de apertura, el resumen de lo que hablamos el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Hay otra parte que se llama teología histórica. Y la teología histórica es en la Biblia. La Biblia es una historia teologizada y una historia de la teología. ¿Sí? Así que esta historia pues, nos interesa mucho porque la evidencia está en la palabra, está en la escritura, y qué importante es entender esta historia porque la Biblia es la historia de la revelación de Dios. ¿Sí? Una historia de la teología. La Biblia también es una historia de la teología y es una teología de la historia. El centro es Dios. Claro que la maqueta se llama Israel. Es la maqueta de Dios para la humanidad y es el ejemplo de lo que Dios quiere para la humanidad. Israel es su pueblo amado, y Dios lo creó con un propósito. Dios lo levantó con una misión. Estamos hablando de otras teologías. ¿Existe una sola teología? Yo les comenté hace un momento, no. Existe la teología judía, la teología cristiana. Dentro de la teología cristiana estamos hablando de la protestante, la musulmana, la católica, la griega ortodoxa, que no tiene que se diferencia de la católica, la cristiana de la católica, la teología oriental de las religiones o de las culturas orientales. Existe el ateísmo y yo les he dicho, nos interesa algo muy importante, la teología bíblica. Existen otras teologías. Otras teologías
que no tienen que ver con lo que nosotros creemos, con el Dios, con un monoteísmo, sino con estas idolatrías, ¿sí? Pero por mencionar algunas, la teología se relaciona con ciertas ciencias y por lo tanto encontramos una teología de la historia, una historia de la teología, una teología de la religión, una sociología de la religión, una antropología teológica, una sociología teológica, una ética teológica, una teología económica, una teología contemporánea. Y ya no me quedó espacio, pero ¿qué creen? También podemos hablar de una teología política. Estoy hablando de la teología que se relaciona con otras ciencias y las ocupa para pivotear como herramienta y hacer teología. La teología bíblica, que es la que vamos a estudiar, esta teología bíblica se compone por el Antiguo Nuevo Testamento, o sea, una teología del Nuevo Testamento, por supuesto, la historia de Israel, una teología judía, una teología pastoral, una teología paulina que corresponde a las cartas de Pablo, una hermenéutica como herramienta filosófica en la teología, una homilética, una exégesis, una apologética y otras teologías que ya no me alcanza el espacio, pero que también son parte de nuestra teología bíblica, por ejemplo, la escatología. ¿Sí? Así que ustedes van a llevar dentro de estas algunas materias y otras desde el enfoque bíblico. ¿Sí? Así que yo vuelvo a hacer otros planteamientos. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Sí. ¿Quién es este Dios al que estudia la teología? ¿Cómo lo conocemos? Podemos adelantar que a Dios le conocemos por su revelación, que es de suma importancia para la teología. La teología es esta actividad de los creyentes que tratan de comprender más profundamente la palabra de Dios y de exponerla de manera ordenada, sistemática, en base a la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la razón humana iluminada por la fe. Ojo, otro elemento importante en esta razón. Hemos dicho que la teología, o sea, la fe, no elimina la razón, porque es la razón humana la que es iluminada por la fe. Apunten, por favor, estas palabras claves. La razón humana es iluminada por la fe. Oigan, ¿están entendiendo lo que estoy leyendo y lo que estoy explicando y lo que estoy yo compartiendo con ustedes? Débora, ¿estás en la clase? Sí, pastor, aquí estoy. Si tú pudieras decirme dónde sientes calor ahorita en toda la clase, ¿en dónde la sientes? Calor. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Alguno de ustedes siente un tremendo calor en alguna parte de su cuerpo? A ver, Ruth, ¿dónde? La cabeza. En la cabeza, Sí. porque está viendo una conexión, ya está viendo un trabajo intelectual. Les confieso algo, cuando yo salí de mis clases de maestría, yo salía precisamente por esa iluminación. Gracias, Jessica, ¿sí? Por esa iluminación. Fíjense, yo salía con un hambre y un apetito y que salía con la mente pensando. Yo salía de mis clases sumamente trastocado, trastornado en el sentido correcto. Me producía un gran desgaste y un tremendo apetito. Yo llegaba a mi casa a devorar, porque es un trabajo ¿qué? Intelectual. ¿Sí? Entonces, fíjense nada más, hablando de que la razón es iluminada por nuestra fe. Entonces, la teología va a presuponer que la fe en el Dios vivo, de la revelación judeocristiana. Claro, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y sobre todo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se basa
La teología es la reflexión acerca de la palabra divina. Es fe que busca evidencias y razones, recibe su materia prima a través de la revelación. Les doy esta fórmula. Creer más pensar es igual a teología. Todos somos, en parte, teólogos. Muy bien. La teología es esta actividad de hombres y mujeres creyentes. La teología no hace acepción de personas. La teología no es una empresa meramente individual, es un trabajo colectivo. Lo hace la iglesia para comprender y profundizar su propia fe. Desde lo humano, un crecimiento. Desde la iglesia, un beneficio. La teología tiende, por definición, a la inteligibilidad y a la coherencia. Un diálogo inteligente de Dios. La vida de la fe es un aspecto considerado como un conjunto, aunque el intelecto del creyente supone mucho más de la actividad anímica, por supuesto, natural del ser humano. Estamos hablando de la revelación. Hemos sido iluminados por la fe cristiana. Hemos sido tocados por el conocimiento de Dios, por la experiencia de su presencia. ¿Se acuerdan que el sacerdote llevaba una mitra y que esta mitra cubría toda su cabeza? Pues esto hace el conocimiento bíblico. Toca todos nuestros pensamientos. Y además era una mitra blanca, que significa limpieza, pureza, consagración, santidad a Jehová. Llevaba su diadema de oro. El estudiar, el tener el contacto y la intencionalidad de dirigir nuestros pensamientos y nuestras razones a Dios, hace este efecto como la mitra en nuestra cabeza. Estoy hablando de una manera simbólica, porque entonces la teología tiene un sentido objetivo y tiene un sentido subjetivo. El objetivo, que es una ciencia que tiene a Dios por objeto, que la suma de sus conocimientos humanos sobre Dios. Ese es el sentido objetivo. Pero en lo subjetivo, la ciencia que Dios mismo posee y que comunica a los hombres por su gracia. Que la ciencia que tiene Dios en sí mismo y del mundo creado. Que la revelación es a la vez esta manifestación y esta comunicación de Dios. Dios nos habla a través de esta facultad y Dios nos habla a través de cada clase y Dios se revela a través de cada estudio. En realidad, que lleva a cabo los designios de Dios en la historia de la humanidad. Voy a cerrar con esto. La teología se desarrolla, es un desarrollo espontáneo de la fe. ¿Sí? Ojo. La teología es este desarrollo de la teología cristiana que tiene un origen propio y específico. No procede de una simple curiosidad intelectual ni se dedica a satisfacerla. Es la ciencia de la salvación. Otro sinónimo de teología, otro concepto de teología. Sí, ciencia de salvación, que se debe al último término ayudar al hombre a conseguir ese destino eterno. No es un lujo intelectual como muchos creen, sino una necesidad de la vida cristiana, que no puede ser satisfecha por ningún otro campo del saber, solamente por la teología. No hay otra ciencia que sustituya a la teología. Eso es importante. Ok. Platón, hablando de términos de teología, de teólogo, de esta pertenencia a la misma familia semántica donde se aparecen usados de forma relativa o frecuente en el paganismo. La palabra empleada por Platón en cuanto a teología, porque ellos son los que inventan la palabra, el mundo de la filosofía, el lenguaje griego, para él era un símbolo de la mitología en su valor y en el sentido profundo conforme a su cosmovisión. ¿Sí? Muchos dioses. Pero Aristóteles la usa como un significado más metafísico, hablando de una filosofía teórica como
lo dividimos en la matemática, la física y también la teología. Y aquí, para Aristóteles, la teología es metafísica. ¿Sí? Y para los estoicos, híjole, qué bueno que tomamos clases de filosofía. Ahora le veo la utilidad. No es un conocimiento más ni un relleno, sino una herramienta. Hablando de los estoicos del siglo II, emplearon el sentido de la voz teológica designada con ellas las explicaciones sobre los dioses elaboradas en el mundo intelectual. Seguimos en el paganismo y todavía no se ha convertido en Roma, ¿no? Todavía se ha convertido en Roma el pueblo o la cultura cristiana o de religión cristiana, ¿no? Y para esta época de los estoicos suele ser un orden poético, mitológico, cultural y filosófico. Para San Justino, en la época de la patrística, teologizar se comienza a usar como una palabra exegética. Es decir, que la teogonía, las fábulas mitológicas y de la verdad teológica del conocimiento cristiano de Dios, para Orígenes, la teología es una doctrina recta sobre Dios. Ya es algo más formal. Y los escritores cristianos de los primeros siglos, de la época patrística, el teólogo es un vidente directo de los misterios divinos. Y hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Cómo evoluciona el concepto de teología y vamos a ver cuál es el verdadero concepto y el significado de ser teólogos. Quiero sus comentarios, por favor. Adelante, Jessica. Quiero oír tu comentario de lo que has escuchado. Pero bueno, me pareció bastante interesante la clase porque podemos ahondar un poco más en los diferentes conceptos de lo que hemos sobre teología o de lo que hemos escuchado a nuestro alrededor, de que si estudiar teología es malo, es bueno, si no disminuye la fe. Yo creo que de la Biblia o sea, hace escudriñar más la palabra de Dios y creemos y no que es un Dios verdadero a medida que uno vaya estudiando la palabra, las escrituras. Yo una vez vi un programa de unos estudiosos de la Biblia que no eran creyentes y yo preguntaba, a medida que estudiando la Biblia es imposible no tener un Dios indiferente que tú digas que eres o no eres creyente. Mira que tú vas estudiando la palabra, o sea, se evidencia la fe, se evidencia uno, o sea, uno va a estudiar a medida que va agarrando la escritura, creyendo en un Dios verdadero. Entonces yo pienso que eso, la fe, de uno escudriñar la palabra y creer lo que nos dice alrededor. Yo pienso que una fe verdadera. Me fue un poquito difícil escucharte, traté de entender, pero muchas gracias, Jessica. A veces nos quedamos con Y esa... para todo lo que pasa alrededor, yo vi mucho Me cuesta trabajo escucharla, no sé si sea mi internet o sea el internet de ella. Ok, pero gracias, Jessica. Joana, ¿con qué te quedas después de escuchar esta clase? ¿Qué amplitud te da? ¿Sí me escucha bien, pastor? ¿Sí me escucha? Sí. Este tema me encantó. Esta materia veo que me va a gustar más porque se nos ha enseñado dentro de la congregación que la teología es mala y es locura.
Dicen que todo aquel que estudia teología se vuelve loco. Entonces, el querer uno pedir permiso, y disculpen, ¿no? la sinceridad, pero el pedir permiso para estudiar teología, te dicen que no, que debe ser solamente lo que el pastor se te enseña. Pero a nivel pastoral, el único que puede estudiar teología es el pastor. Pero yo me pregunto, ¿por qué si el pastor estudia teología y se le abre el entendimiento, por qué no lo comparte con la congregación? Porque la Biblia nos dice en Juan 5:39 que escudriñar las escrituras, y la teología nos abre ese entendimiento, nos enseña a estudiar la revelación. Entonces, ¿por qué si el pastor lo estudia y se gradúa en un instituto bíblico, por qué no lo transmite a la congregación? ¿Por qué no se nos permite estudiar? ¿Por qué no se nos permite aprender de las Sagradas Escrituras? No solamente decirnos, si usas otra Biblia es malo, o sea, te quedas con la Reina Valera porque esa fue la que se nos enseñó, esa es la que tenemos, y nos quedamos con doctrina de hombre. Entonces, cuando nosotros por nuestra cuenta, Dios nos enseña y se nos revela que debemos leer las Escrituras porque ahí está la verdad, la vida eterna, y está la verdad, entonces comenzamos a ver que no es malo. Entonces cuando lo compartimos en la congregación se nos tilda como loco, como querer ser superior hasta el mismo pastor. No, ella quiere estudiar porque quiere ser mejor que el pastor, y no es esa forma, porque yo creo que Dios nos mandó y nos dice la Escritura que lo debemos escudriñar, que debemos investigar, que debemos aprender de lo que está aquí. Y no solamente en Reina Valera, sino en muchas versiones, en investigar. Entonces yo pienso que la teología nos abre ese entendimiento para seguir buscando, para seguir indagando. Yo estaba en una iglesia donde fui y pedí permiso al pastor para que me diera una carta de recomendación y me dijo, no vas a estudiar teología, eso no es de Dios, eso no es correcto, eso no es sano. Y me dijo el pastor, yo no quiero que tú seas un teólogo ni un conferencista, porque me invitaban mucho desde que yo empecé mi ministerio a predicar y a compartir en muchas áreas. Y me dijo, no, yo lo que quiero es que tú seas un hombre de Dios. Y bajo ese argumento y sin la carta en la mano yo no podía ingresar, porque muchos institutos son cuadrados en el sentido de que si no traes la carta en la mano no puedes entrar. Exacto. Por algún motivo, y eso es un testimonio muy largo, cuando me casé con mi esposa, con Berito, nuestro primer sábado después de luna de miel, me dijo, oye, ¿tienes algún proyecto, algún plan que no hayas podido realizar? Y se me prendieron los ojos. Le dije, sí. Me dijo, ¿qué es? Estudiar teología. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no buscas un instituto, una universidad? ¿Por qué no lo haces? Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, no tenemos hijos. Yo los sábados puedo aprovechar para ordenar la casa, disfrutar a mi mamá, y tú vete a estudiar. ¿Y qué creen? Le tomé la palabra. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de Vero, porque ha sido una inspiración y una fortaleza para seguir estudiando. Y el propósito es que no sepas más que el pastor, ojo, o que no confrontes las doctrinas humanas. Y a muchos pastores les da miedo. Ojo, a otros pastores nos da miedo que se vayan a meter a un lugar donde les enseñen doctrinas falsas y doctrinas que no son sanas. Y eso es muy válido, ¿no? O terminan yéndose de la iglesia porque ahora ya no les llena la enseñanza del pastor. O en su defecto se gradúan y le quieren dividir la iglesia al pastor. Y de eso no se trata. Ruth, tu comentario y con eso cerramos. Pues muy entusiasmada con esta clase. Creo que es algo que esperamos todavía conocer muchísimo más. Y qué bueno que podemos derribar esos paradigmas, ¿no? Y concebir la filosofía, la teología como lo que es, ¿no? Y no precisamente dejándonos llevar, sino tener este trato personal y saber exactamente a qué se refiere, ¿no? ¿Qué es la teología? Y a mí me gusta mucho este texto que dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno.
Y yo creo que precisamente de todo podemos aprender. Obviamente no todo nos hace crecer, pero cuando va de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, y es que por eso es que nosotros debemos ser asiduos lectores, ¿no? De la palabra de Dios, porque entonces así nos damos cuenta y precisamente como que cuando viene un conocimiento nuevo y nosotros tenemos palabra de Dios, pues es que hasta solito va embonando y crecemos, ¿no? Crecemos tanto espiritualmente como académicamente y yo creo que eso es algo muy, muy bueno para cualquiera de nosotros. Ven. Atrás ven un librero. Y este librero es mi conocimiento de Dios y mi experiencia en la iglesia, en la Biblia, en mi vida personal. Y la teología va a ir acomodando estos libros en mi vida. Y va a ir a hacer resonancia en otros y va a poner nuevo conocimiento. ¿Sí? Pero ojo, este librero se llama el libro de Dios. No pretende llevarte a otros caminos ni a otras doctrinas. Nosotros no pretendemos que golpetes a tu doctrina particular y que llegues a hacer división a tu iglesia. No, queremos cimentarte aún más en lo que tú crees, que es lo que coincidimos todos nosotros. Les anticipo con esto. La revelación es la suma en lo que todos creemos, en esa coincidencia. Esa es la revelación. Pero si Ismael me sale con una cosa y luego Keila con otra, no, esa es su propia interpretación. Pero en lo que coincidimos todos, a eso se llama revelación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a decir a ti una cosa, a Julia una cosa, a Jessica otra, a Joana otra. Dios no es un Dios que se contradiga. Él es verdad. Él es sabiduría. Los dejo con esto. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Gracias por su tiempo. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga.